Según la RAE, la resiliencia es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. Y se dice que Chile es un país resiliente, ¿no? De los temblores, de los terremotos, de las catástrofes, de los mineros que terminaron sepultados bajo la tierra y que finalmente se pudieron sacar. La Teletón se supone que es un ejercicio de resiliencia. Los grandes temporales, los grandes incendios forestales, en que nos vemos sometidos a inclemencias bárbaras y situaciones muy al límite, y ahí siempre se dice que Chile es un país resiliente, que se levanta. Sin embargo, siempre llega un momento del año en que nos damos cuenta que no es así. Cada vez que llega el 11 de septiembre, que estamos a puertas, nos vemos enfrentados a situaciones absolutamente adversas y encontradas, y que no hay una mirada única, siempre hay miradas antagónicas. El 11 de septiembre de 1973, para muchos es un alivio y un grito de libertad, para otros es un llanto de dolor, y no hemos podido ser capaces de ponernos de acuerdo en esto. Es un tema bastante delicado y que lo queremos abordar en esta oportunidad con un especialista amigo de nuestra casa. Partimos por saludar a Miguel Mendoza, aquí en el de Manos Libres, por un periodismo libre, independiente y al servicio de la democracia. Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, Mario, aquí con harta pega y estamos con un gran invitado y que vamos a hablar sobre los 50 años. Exactamente, estamos precisamente, como en otras oportunidades, con Julio César Carrasco, psicólogo clínico y especialistas puntualmente en esto, en aquello, en el estrés postraumático, que ha durado 50 años en nuestro país. ¿Cómo estás, Julio César? Bienvenido a Manos Libres en el Desconcierto. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Y bueno, hoy tenemos un tema especial que convoca, así que me gustó mucho que pudiéramos conversar hoy de esto porque creo que es un tema del cual también de repente hay mucho silencio en el trauma. La historia del trauma es una historia silenciosa. Entonces también poder hablarlo un poquito también creo que nos puede ayudar si lo hablamos con la altura de miras que creo que esta fecha conmemora una situación país muy importante. Esa es la idea. La idea es tratar este tema con altura de miras, como tú dices, con cierta también generosidad, ¿por qué no decirlo? Con desprendimiento de las emociones propias. Todos tenemos una mirada respecto al golpe militar o pronunciamiento militar, como quieran llamarlo. Eso queda a interpretación de quienes nos están viendo. Pero siempre hay esta dicotomía, ¿no es cierto? Que queremos abordarlo precisamente desde esa mirada un poco más madura, intentando ser un poquito más adultos socialmente, cosa que es muy difícil en estos tiempos de barra bravismo, ¿no es cierto? De barra brava de un lado y del otro, que se disparan entre ellos y entre medio tienen un grupo de gente que les sigue, les sigue la cuerda sin razonar, sin racionar, reenviando mensajes, reenviando memes, fake news, en fin, de lado y lado, de la izquierda y la derecha. Y bueno, estamos como siempre con Agencia WOW. Si tienes algo que decir, de los 50 años hay mucho que decir. Si tienes algo que decir, nosotros haremos que te escuchen. Agencia WOW, como WOW, W-O-W, estrategias digitales, visítanos en www.wow.cl. Vamos en materia, entrando inmediatamente, Julio César. Eh, ¿Cuáles son las consecuencias, no políticas, no lo vamos a ver desde un punto de vista político, sino que sociológico, ¿no es cierto?, desde la psicología social? ¿Cuáles son las consecuencias del golpe o pronunciamiento en la identidad nacional? Un niño que sufre algo a cierta edad y pasa mucho y le sigue dando vuelta y no lo logra superar. Veamos a Chile como una persona. Claro, eso es lo que hace la psicología social, la psicología que estudia, ¿no es cierto?, los fenómenos de los grupos humanos. Y en este sentido, el golpe de Estado de 1973 tiene consecuencias profundas en lo que es lo que tú señalas justamente la identidad nacional de nosotros los chilenos, porque representa una ruptura histórica, política y social. Genera una división, un antes y un después entre partidarios y opositores al régimen militar que le deviene. También el golpe de Estado implica una pérdida de valores democráticos. Es, la, es como el gran corte. Antes habían habido otras instancias como 1891, pero este nivel de ruptura absoluta en la democracia no la conocíamos los chilenos, que entiendo, por lo que nos dicen nuestros padres, hasta esa época éramos como esta democracia incólume de Sudamérica, una de las más antiguas, ¿no es cierto?, de los nuevos tiempos, moderno, ¿no es cierto?, contemporáneo, y se rompe. Y justamente también como que viene a cortar un momento, una época de otra época, es un cambio de época, porque se acaban los 60, de alguna manera este 73, porque mayo 68
fue la gran revolución ideológica del mundo, se hicieron las grandes cónclaves del pensamiento, la escuela de Frankfurt, el pensamiento crítico, todo un molde, toda una dimensión, el psicoanálisis europeo, lacaniano, todo un existencialismo, Foucault y Mayo 68, prohibió Mm. prohibir, y pasan un par de años, Chile era la meca, ¿no es cierto? Teníamos un premio Nobel comunista, o sea, estábamos en el foco, éramos la gran vedette del primer país que había logrado el experimento en democracia, de la revolución en democracia, la revolución con vino tinto, ¿no es Y cierto? Y empanada, claro. empanada, y cambia esta cosa. Y Mm. entramos a los 70 con este golpe, con este cambio muy fuerte, un golpe, una herida, un trauma de época que nos lleva también a otro momento, a otra forma de vernos, a una forma en que nos miramos los unos a los otros y nos distanciamos, no teníamos confianza. Nos decíamos cuando alguien se iba para la casa y todavía quedó mucho eso, cuídate. ¿Cachai? Cuando uno se despide en Chile, uno dice Sí, cuídate. claro, Y el claro. cuídate es muy de ahí, pues te fijas. Claro, de ahí proviene, digamos. Quizás en las décadas anteriores el cuídate era un dicho, nos vemos después, pero cuídate, igual que en estos tiempos respecto a la delincuencia, cuídate, cuídate de verdad. Miguel, Claro. Mira, claro, estamos en este programa especial para hablar sobre los 50 años, pero de una mirada más bien psicológica, analítica, etcétera. Pero hay diferencias entre las generaciones que vivieron el 11 de septiembre y las que no vivieron. Por ejemplo, el presidente Gabriel Boric no vivió el golpe de Estado. Él nació en dictadura, al igual que yo, pero por ejemplo, nuestros padres, nuestros abuelos vivieron esa época. Entonces, ¿cómo se ve esas transgeneraciones y cómo se puede ver esas diferencias? Bueno, primero hay que separar dos cortes, los que vivieron el golpe y los que no lo vivieron y se lo contaron. Los que vivieron el golpe del 73, no, en general, son generaciones que vivieron una memoria más personal, porque ellos tienen un relato, una historia personal con relación al golpe. Yo, ¿dónde estaba? ¿Dónde estabas tú? Esa creo que es la gran conversación que hemos escuchado en todos nuestros hogares. Es una historia personal, pero una historia personal no es algo de un libro, es una historia emocional y que te involucra de alguna manera porque tú sabes que algunos amigos, algunos conocidos eran de un bando, del otro o de ambos. Incluso dejaron de verse. Hay algunas personas que dejaron de ver a sus seres queridos y amados, que nunca regresaron. Entonces, es una historia personal y así la ven esas generaciones que sí lo vivieron. En cambio, la generación del presidente Boric son generaciones que tienen una memoria más distante, más racional e informada. Y por recado, ¿te fijas? Le llegó porque se lo contaron. Ahí fue transgeneracional. Y si la experiencia fue en relación al golpe violenta, agresiva, definitiva, claro que hay una experiencia transgeneracional, porque estas cosas es bien especial de poder tratar de contar, pero lo transgeneracional, el trauma transgeneracional es muy interesante porque de alguna manera si yo me salvé de una circunstancia de peligro máximo, yo tengo que enseñarle ese aprendizaje a la siguiente generación. Y si me salvé mediante el trauma de ese aprendizaje, le voy a enseñar que cuando pasen tales y tales cosas, tema por su vida y corra o haga esto, haga lo otro. Y así, y así, y así. Entonces, de esa manera, el trauma se hereda de dos formas. Se hereda de una manera epigenética a través de los genes. Esto está estudiado porque hay más estresores, hay neurohormonas que están más activas en la mamá embarazada, etcétera. Pero también desde la historia, desde lo social, desde cómo me lo cuentan a lo de almuerzo y todo lo demás. Y se va heredando así como una enseñanza, como un aprendizaje de supervivencia. es Así increíble, ¿eh? Es es interesante lo que increíble. estáis. Fíjate, yo tenía 4 años para el día del golpe, me acuerdo perfecto todo lo que pasó, que llegaron mis papás temprano del trabajo y mis hermanas del colegio y cerraron las ventanas y de repente yo me había enfrentado a que vi el bando número 16. Lo tengo en la cabeza, que tiene que haber sido como a las 5 de la tarde probablemente, antes de que se acabara la tele en Calama. Yo vivía en Calama y se acababa, o sea, empezaba la tele como a las 6, tiene que haber sido como a las 6 en realidad. Pero yo no tenía ninguna conciencia de lo que estaba ocurriendo. Tenía flashes y tengo flashes de recuerdo,
pero yo nací en una familia de derecha. Entonces yo tuve una interpretación respecto al golpe de la cual estoy ciertamente influido, ¿no es cierto? Pero mi percepción ya que tengo 54 años han cambiado hace muchos años. Eh, Voy a dar mi opinión personal. Yo creo que el golpe era inevitable, pero las atrocidades de la dictadura eran bastante evitables y también eso, otra parte que tiene que ver mucho con este cuento, porque el 11 de septiembre no se acaba el 12, siguió 17 años más. Eh, Tú hablabas en un documento reciente, Julio César, estamos con Julio César Carrasco, psicólogo clínico y especialista en estrés postraumático. ¿Qué mejor ejemplo que los 50 años, que uno abre el diario en la mañana y se encuentra con bombardeos de un lado y de otro, ¿cierto? Y que la cantidad de libros que han editado la gente, se pasaron. Bueno, para escribir libros para los 50 años. Era un buen momento. Nosotros estamos con un libro con Miguel, pero decidimos sacarlo después, más adelante. Esto hablas de la memoria colectiva. ¿Cómo se forma la memoria colectiva? ¿Qué es y cómo puede plantear un aporte, un grano de ayuda a la reconciliación y a la democracia sana en Chile? Porque tenemos una democracia, pero no está nada de sana. Claro, la memoria colectiva es el conjunto de los recuerdos compartidos por un grupo social, ¿no es cierto?, que le dan sentido de pertenencia y de identidad a ese grupo. Por ejemplo, cuando uno se junta con los compañeros de colegio, ya estamos viejos y nos seguimos juntando. Oye, el no sé cuantito, y te acordás el día que la profesora, y nos cagamos en la Claro, risa y nadie claro. cacha nada. Bueno, esa es memoria colectiva. ¿Te fijas? Entonces, o el día que, no sé, pues Colo Colo ganó la Copa Libertadores, o la U, Uf, la Sudamericana, no sé, no tengo idea, o para no la Copa molestar a nadie América. acá. Claro, te fijáis la Copa América, es memoria colectiva, todos nosotros nos emocionamos cuando cantaron por primera vez el himno nacional a capela, los chiquillos, memoria colectiva. Entonces, es un grupo, es un conjunto de recuerdos compartidos que le dan sentido de pertenencia e identidad, y la memoria colectiva se forma a través de procesos sociales, culturales y políticos que seleccionamos, que interpretamos y que transmitimos estos acontecimientos del pasado. Esta memoria colectiva, como tal, es dinámica, no es estática, se va transformando de acuerdo al contexto y las necesidades que el presente te va dando. Por ejemplo, no es lo mismo para los millennials, ¿no es cierto?, como el presidente y su generación, interpretar, ¿no es cierto?, los hechos sucedidos hace 50 años en nuestro país, Mm, que para alguien que no sea de esa generación, porque tiene una forma, un contexto distinto. De hecho, ahora salió una publicación de que había violencia de género en ciertos partidos de izquierda en ese tiempo. No sé si lo viste por ahí, sí, Mario, sí. pero Y también claro, homofobia. te fijas, y homofobia Claro. también, bueno, y también que el Partido Comunista era Sí, homofóbico, etcétera. Bueno, todas esas cosas. O que el mismo presidente Allende tenía una tesis para titularse, ¿no es cierto?, que era para sanar la homofobia, no sé, claro. cosas, te fijas, entonces, son conceptos que están hoy día desde la identidad de género, que en ese tiempo no se habría visto jamás, no Mm. estaba en el mapa mental del contexto de esa memoria colectiva, por eso que es dinámica. Claro, claro. Bueno, y aquello que tú refieres también de que se desnudan y se develan ciertas cosas, también como sacarse trapitos al sol a última hora. Yo hoy día le comentaba a Miguel en la reunión de pauta que el otro día que para adentro, como ustedes pueden entender, yo leo todos los medios de comunicación y veo todo, y me informo todo el día, y una nota cortita de la última noticia de LUN, que decía, uno de los fallecidos de las tormentas en el sur fue yerno de Allende. Digo, ¿qué aporta eso al contexto de Claro, la tormenta? Nada. O sea, si claro. no hubieran sido por los 50 años, ese dato no lo recoge ni un periodista ni un editor. Vale decir, los periodistas, los editores, los periodistas independientes, y todo el mundo está Yo creo, cruzado por el tema. Sigamos conversando claro, claro. eso es oportunismo periodístico de baja estopa, creo yo, ¿no es cierto? Porque eso es O sea, aprovechamiento. claro, o sea, si hay tanta polarización y tú ves en ese diario que dice, era lleno de Allende, entonces, ¿tuvo bien o tuvo mal que se muriera este viejito? Porque unos van a pensar, menos mal que se murió si estaba vinculado con Allende. Y los otros van a decir, otro mártir, ¿eh? Otro mártir. Miguel, sigamos. Mira, hemos hablado un poquito voy a igual repetir un poquito la pregunta sobre esto de lo que es el trauma transgeneracional. A ver, porque igual te digo un trauma, porque hay para algunos puede ser los 50 años del golpe de Estado, puede ser una tragedia, otros celebran. Hace unos días atrás salió un video del cumpleaños del Coco Pacheco que están celebrando prácticamente de forma bastante, puede ser torpe,
con canción del ejército y desfilando el Checho Irán, estaba una de las hijas de Pinochet, Mary Ron McGuire, pero ahí, por ejemplo, en este trauma transgeneracional respecto al golpe, hay, por ejemplo, ¿se puede sanar esto? Porque realmente yo creo que pueden pasar, y voy a citar al presidente Frey, pueden pasar 50, 60, 70, 100 años y parece que esta herida no se va a cicatrizar. Cosa que te tiene chato. Sí. Claro. Sí, de alguna manera da con una cierta clave el presidente Frey, el expresidente Frey, porque hablar siempre de lo que nos pasó donde hay diferentes opiniones, nunca vamos a encontrar la síntesis acá de la historia. No vamos a encontrar nunca el historiador que nos deje tranquilo. De hecho, fue un gran problema poder ir escribiendo la historia de Chile. ¿Te acuerdas que no se contaba entera? Llegaba hasta cierta época, hasta cierto año. Claro. Son como cosas que uno las normalizaba de niño, pero a medida que va pasando el tiempo van incorporando y ojalá pudiéramos ver esto en la de gran distancia para ver cómo se va a evaluar, pero hoy día creo que todavía está tibio. Entonces el trauma transgeneracional, como les comentaba, se transmite de distintas formas de mecanismos, biológico, ¿no es cierto?, a través del ADN y también relacionados con la respuesta al estrés, como les decía, y también psicológicamente a través de la influencia de las historias que me cuentan y los comportamientos de los padres y los hijos. Entonces, justamente estas personas que tú mencionas en esas fiestas, seguramente sus hijos van a decir está bien lo que están haciendo, entonces sigamos por ahí, va a seguir el trauma transgeneracional de ese bando, pero los que de por acá son hijos de víctimas van a ver eso y a través del trauma transgeneral se les va a activar el trauma y van a sentirse súper mal, se van a sentir realmente activados, van a ser todo un disparador de trauma. Entonces, claro que nos afecta el trauma del 73 hoy día en el 2023 y sigue pasando. Yo puedo decir respetuosamente que en clínica pacientes todavía me refieren problemáticas por el 73. Entonces, pacientes que no vivieron el 73 Ah, y lo siguen mira. viendo transgeneracionalmente porque algo pasó con la historia de sus predecesores. ¿Te fijas? Y de ambos bandos. Quiero ser claro en eso. Pues sí, claro, entonces este evento del 73 tenemos que declararlo psicológicamente como un evento traumático que afectó a miles de personas, directa e indirectamente. Acá hubo violencia política ejercida por la dictadura militar y este trauma tuvo consecuencias físicas, psicológicas y sociales. Y cuando decimos físicas, también decimos físicas porque aunque no te haya tocado a ti directamente, te tocó de alguna manera porque sentiste miedo, porque sentiste que no podías salir de la casa, porque tenías que quedarte, recuerdo. O sea, tu cuerpo te dijo, quédate, cuídate, cuida los tuyos. Entonces, el trauma parte del cuerpo, sigue la emoción y después siguen los pensamientos, las ideas. Y, y se fue provocado por esta causa. Esta causa es así y no solo nos afecta como individuos, sino que también a los grupos sociales, a los barrios, ¿no es cierto? Hay barrios que son insignia, ¿no es cierto? Por ejemplo, Villa Sí, Francia, po. ¿no es cierto? O sea, hasta el día de hoy, por algo, por el trauma transgeneracional, porque hay, ¿cierto? Los chicos que hoy día siguen protestando, bueno, aparte que uno podría plantearse de que protestan algunas veces, muchas veces también están actuando como lógica desde sus generaciones, padres y abuelos, ¿te fijas? Y O ese es sea, trauma transgeneracional. se traspasa la herida. La Se cicatriz se traspasa la herida, traspasa. se Se traspasa la traspasa, herida. se traspasa. Y fuera de la racionalidad, ¿o no? No, Eh, si esto eh, no es consciente, Mario. Si el trauma transgeneracional es inconsciente, yo me activo, me enseñaron de la manera más pura, te digo, pues me lo traspasaron en los genes o me lo traspasaron socialmente a través de los relatos, de la historia de la tribu, ¿no es cierto? Que venía el mamuto, que venía el diente sable. O sea, yo sé que si veo tales características, yo me activo y siento miedo o rabia, no sé por qué, pero lo hago. Entonces, acá es lo mismo. Eh, y esto uno lo ve, yo trabajo este tipo de experiencias, tú lo has señalado, entonces es así, no saben por qué, pero se activan hasta que de repente tú vas buscando, buscando, buscando y te empiezas a dar cuenta que puede estar en el relato o que hay algún antecedente de otro tipo que viene por detrás, que viene por mis padres, mi abuelo, una historia, algo que pasó, etcétera. Así es. Estamos en manos libres por un periodismo libre, independiente y al servicio de la democracia, en alianza con el Desconcierto, por supuesto, con Julio César Carrasco, psicólogo clínico, especialista en estrés postraumático y otras
variaciones de esos mismos problemas, digamos, problemas para la salud mental. Tú también has mencionado, Julio César, el duelo, no solamente el trauma de quienes quedaron vivos después de todo esto, sino que el duelo. Aquí hubo gente a la que, no sé, pues le quitaron los campos y también hubo muerte, en fin, muertes en la Claro. dictadura hubo muchas. Eh, Hay, el peso del duelo para la salud mental y si hay posibilidades de superarlo. O sea, claro, o tenemos que resignarnos que a cada septiembre nos vamos a tener que enfrentar unos con otros. el, este cambio fue fue un golpe, fue así, fue de un momento para Abrupto. otro, no abrupto, entonces había que defender la vida, había que subsistir en ambos, en todo Chile, digamos, quien fue, donde te tocara, a quien te tocara. Entonces, ese momento, como te decía yo, fue un cambio epocal brusco. Entonces, muchas personas venían con un proyecto de vida político, ideológico, laboral. Algunos estudiaban fuera, otros estaban en Chile, otros estaban en el campo, en la reforma agraria, no sé, otros eran empresarios, les quitaron los terrenos, no tengo idea. A cada uno también tuvo que hacer un duelo material, un duelo físico, un duelo económico, un duelo laboral. Se cerraron instituciones importantísimas que no dejaron de funcionar, que eran instituciones sociales, que se abrieron muchos años después. eh, y también está el duelo emocional. Y cuando los duelos no se... Los duelos, los duelos tienen que hacerse, los duelos tienen que vivirse, tienen que experimentarse. Y cuando los duelos no se pueden experimentar porque no me está permitido hacerlo, porque me voy a exponer, ese duelo no se hizo. Entonces, el gran psiquiatra, para descanse, Ricardo Caponi, escribió justamente a propósito del 73 y que nos faltaba terminar a hacer el duelo. Y este duelo acá no se pudo hacer bien. Entonces, hay que hacer el duelo, algunas formas de hacer el duelo, ¿no es cierto? ¿Por qué no se pudo hacer el duelo? Bueno, por la ambigüedad. No te podías, no tenías certeza de quién estaba al frente, no habían confianza, vivías en clandestinidad, tenías que ¿cómo se llama? Subsistir, la polarización, ¿no es cierto? Las personas se enfrentaban con ideas opuestas, como pasó para el estallido social, ¿te acuerdas? Que perdieron todo, dejaron de ser amigos. Sí, claro. Y también que se prolongó mucho el tiempo, 17 años. Entonces, ¿en qué momento ya no lo hice? Me cambió la vida, ya llegaron los locos 80 con todo este cambio también que trajo el golpe militar, que era este neoliberalismo que no conocíamos en este país pobre del sur Sociedad del mundo. de consumo y los autos y los Claro, televisores y claro, claro. llegaron los Hyundai Pony, la gente almorzaba con whisky de 39 pesos el dólar, entonces fue otro mundo. Y el duelo, claro, el duelo indica, para el duelo se requieren algunas características. Entonces principalmente hay que recuperar y perseverar la memoria histórica de las víctimas y los familiares. Hay que reparar integralmente a las víctimas y sus familiares. Hay que promover el diálogo y el perdón entre los chilenos, algo que nos falta mucho. Es que respetar la diversidad de opiniones. No hay que encontrarse una idea única, hay que respetar las divergencias, las opiniones que hacen un Chile y buscando puntos de encuentro y fomentar participación ciudadana, educación cívica, algo que estamos totalmente Sí, claro. pero rojo, porque entenderíamos el valor de la democracia y de ciertos valores que nos unen a todos y nos unen a nuestro país desde sus orígenes. Y, y condenar, pues, por supuesto, siempre la violación a los derechos humanos cometidas en esta época y sancionar a los responsables, Voy a algo hacer un que no puede. paréntesis, Julio César, discúlpame, voy a hacer un paréntesis. Yo dije que este programa no iba a tener ningún tinte político, no va a tener ningún tinte ideológico, va a tener una pequeña barniz de parte mía político, porque mira, todo lo que estamos conversando acá, el quiebre institucional, lo que vino con Allende, lo que vino con Pinochet, básicamente culpa de los políticos, ¿no es cierto? O sea, de una crisis institucional que llegó al borde y que, en fin, pasó lo que pasó. No quiero emitir tanto juicio respecto a eso, pero Mm. cuando tú dices que no se ha reparado a las víctimas, que no ha habido el duelo, también es culpa de los políticos que vinieron después de la democracia. O sea, han pasado 50 años y ellos no han sido capaces de ponerse de acuerdo. Por lo tanto, ellos siguen siendo culpables. A lo mejor sus papás, no sé, pues ahora hay ministros que el papá tuvo en la moneda y es víctima. En fin, me refiero a Carolina Toá, para que va a ser tan irónico. Y otros muchos más. O sea,
Yo te hablo desde lo formal, te hablo desde la Sí, psicología en puro. No puedo hacer el doble clic inmediato con la realidad, ¿no es cierto? Pero te encuentro razón en tu punto de vista y lamentablemente creo que sí, creo que la clase política por eso tiene tan mala evaluación y por eso creo que los últimos estudios que se hicieron la semana pasada sobre esta conmemoración, los chilenos la asocian a ciertas ideas fuerza y no quieren saber mucho de esto, ciertos porcentajes eh, o no lo quieren comprender, además que no habían nacido el grueso. Entonces, sí, te encuentro razón, creo que al principio se empezó a hacer un buen trabajo de campo, pero se fue desvirtuando y vinimos en esta decadencia que tenemos hoy, donde lamentablemente la política está en esta pelea chica que no tiene esta mirada de altura, esta mirada de que a lo mejor la tuvo Mandela en Sudáfrica o la tuvo Alemania, eh, cuando se unió, te fijas, realmente dijo, bueno, aquí hay que entrar realmente a trabajar en nosotros. La hizo 2 veces Alemania, la hizo después sí, del po, 3 veces la ha hecho Alemania, entonces, y mira dónde está, entonces claro. creo que hay ejemplos, España también lo ha hecho más o menos bien, te fijas, eh, pero creo que a nosotros nos falta, la verdad, bajar un poquito la tontera y trabajar en el largo aliento, en sanar. Claro. Miguel, ¿Qué podemos hacer nosotros en nuestras casas y desde nuestras redes sociales? Porque las redes sociales, especialmente Twitter, que ahora se llama X, Mm. es es, a ver, uno ve tanta porquería que se da, tanto que se contamina, en mismo YouTube, en mismo TikTok, mucha cosa. ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestras casas, desde la educación con nuestros hijos, conversación de sobremesa con nuestra familia para dar vuelta por fin la página? Obviamente, dar la vuelta a la página no significa que estemos dando la vuelta y esto se acabó, no, con una reflexión, pero ya basta ya, porque realmente ha sido bastante, es muy duro lo que está pasando en este tiempo y está tan crispado el ambiente, está tan polarizado el ambiente, que realmente esto yo no lo veía ni siquiera durante en el tiempo desde que se volvió a la democracia. Yo creo que esta pregunta es muy importante y yo creo que la respuesta al dar vuelta a la página, yo creo que es no dar vuelta a la página. mm, Yo creo que es incorporar la página en el libro. Yo creo que eso es algo que tenemos que terminar de hacer, incorporar la página en el libro, no olvidándola, sino recordando con respeto y dignidad a las víctimas y construir una sociedad, ¿no es cierto?, más democrática, solidaria, pacífica, dependiendo de dónde te encuentres, pero da lo mismo, porque en el fondo son valores compartidos. Y si logramos hacer eso, bueno, creo que podemos contribuir en nuestras casas a avanzar, ir soltando de una manera distinta, no olvidar, pero recordando con respeto, con dignidad, eh, los sucesos que ocurrieron, cómo lo vivimos en esta familia, de una manera que no es mm, cierto, que no vaya generando un trauma transgeneracional, dialogar con nuestras familias y amigos y vecinos sobre el tema, creo que siempre es válido, creo que es bueno abrir estos espacios de confianza, compartir experiencias, opiniones, sentimientos, un poco drenar, ¿no es cierto?, mm. cosas que estaban ahí ocultas, guardadas, que a veces de repente salen. Recordemos lo que pasó con las tesis, fue un poco esta super Sí, catarsis. claro. Claro, participar en actividades culturales, educativas, sociales que conmemoren desde donde yo me encuentro, pero que tengan altura de mira, no esta fiesta que mencionaba Miguel, sino respeto, respeto. Nos juntamos los que estábamos ese día o los que queremos, apoyar a organizaciones de derechos humanos, ¿no es cierto? Tener una visión pro derechos humanos, entender eso y valorar y respetar el pensamiento y la creencia y identidad que existe en nuestra sociedad, ¿no es cierto? Acá hay un Chile futuro, por ahí anda una idea bien revolucionaria, me gusta esto que se juntaron estos dos caballeros de distintos bandos La Vini con la Mayor. tregua, Lavín y Mayol, pensando en Chile 2050. Creo que siempre yo he tenido la oportunidad de viajar por otros países y siempre he visto algo que he admirado, he tenido amigos politólogos también y me dicen, China, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, son países que se piensan a 20, 30, 50, 100 años. ¿Dónde queremos estar? Eh,
China, no sé, hace unos años atrás dijo, nosotros queremos ser el 2022 el pic de la cumbre tecnológica, y lo lograron, son Hay líderes. tanto. Inglaterra, no sé, que también se puso ciertas metas, la otra vez estábamos revisando. ¿Dónde queremos estar el 2050? O sea, yo creo que el presidente Frey tiene un poquito de razón. Esta historia hay que incorporarla en el libro, pero hay que hablarla, pero también hay que mirar hacia adelante, hay que ver este nuevo Chile, porque tenemos que ir para allá. Tenemos que pensar en estas nuevas generaciones que ojalá crezcan lo más sanas, sin trauma, como nosotros y nuestros padres. Que sean jóvenes más sanos y que no estén defendiendo temáticas que a lo mejor de un bando y de otro ya no corren en este siglo De ni en esta acuerdo. época. Es otro mundo, es otra vida y Sí, es otro claro. Chile. Ahora, mientras siga pasando lo que tú dices de ese trauma transgeneracional y de que esta herida se herede, la herida se hereda, se traspasa la Sí, herida, ¿cierto? Pucha, va a ser sí. complicado. Falta generosidad, falta empatía, falta bondad, falta humildad, falta resiliencia. Es una palabra demasiado grande, pero faltan cosas chicas, falta ponerse de acuerdo con el otro, falta no discutir todo el tiempo por WhatsApp. Yo hubiera suspendido WhatsApp por septiembre, ¿ah? Te iba, te Hacía iba a la... decir, te iba a decir también, falta apagar los Sí, dispositivos y la tele, sí, porque sí, sí, sí. al final es una cámara de resonancia de dos bandos bipolarizados, ¿no es cierto? Como pasó en todo el mundo, y al final terminamos asociándonos, porque la psicología social hace que tú tengas que decir, bueno, allá o acá, acá, Claro, po. ¿por qué Entonces al bando me final voy? termina. Nada más, pues. Entonces, esto si lo conversáramos en la casa en frío, con los teléfonos apagados, la tele apagada, te juro que creo Mm, que pensaríamos muy distinto. Pero no nos dejemos manipular por estos medios, nos están volviendo locos en todas partes. sí, claro. Y los Sí, grupos de interés a través de las redes sociales también. sí, Claro, por se está supuesto. volviendo loco. Miguel, ¿alguna última pregunta? Mira, más que nada una pequeña reflexión. Mira, nosotros como programa Manos Libres, que es un programa político, pero pero acá no es un programa de debate, sino de miradas políticas, que la gente se exprese de una manera libre y Libre. democrática. Pero hemos visto muchos programas de debate donde prácticamente, no quiero decir el nombre, pero bueno, lo voy a decir igual, sin filtro, donde un grupo se grita, que se ofende, que aquí y allá. Yo creo que eso le hace mal al país y le hace también mal a las personas de estar, no, mira, lo dejó callado, mira, oh, va, ¿Eh? mira, también sacando extractos de quién grita más fuerte, como un foro romano. Yo creo Es que el que Coliseo Romano también vendió mucho en su tiempo. Esto es lo mismo, en la réplica, Es claro, lo mismo, siglos exacto. esto es lo después. mismo. Y Vende lo ves mucho. también, también en el Congreso, donde se habla que los negacionistas, que no, que los comunistas, que esto otro, que tú apoyaste a fundaciones, ya paren. Le digo así, sinceramente, pare. Eso daña a Chile. Yo creo que tenemos que tener un gran acuerdo nacional y estoy muy de acuerdo en lo que dice Julio César sobre Lavín y Mayol, personas que políticamente son totalmente distintos y quieren hacer algo a futuro, al 2050. Si nosotros fuéramos, porque admiramos mucho Europa, viéramos cómo ha crecido Europa. Dos guerras mundiales, donde Claro. prácticamente eran, a ver, hay que decirlo, Europa es tan pequeño, a diferencia de Chile, que por ejemplo Alemania es como ir a Alemania y a Francia es como ir de aquí a La Serena. Esa distancia tan Claro, pequeña, Incluso menos. Entre incluso Puente menos. Alto y Maipú hay tres países en Europa. Exacto, claro. entonces tú ves que, que hubo una Y tres Segunda Guerra idiomas, Mundial. y tres culturas, y tres comidas, y todo distinto. Exacto, Pero tienen Y- madurez, pero son una madurez, pragmáticos. exacto, y esa madurez no lo hemos llegado a hacer, es todavía incluso somos tan, como dice a veces, somos tan sudamericanos que todavía peleamos con nuestros hermanos peruanos de la guerra del Pacífico y quién es mejor, quién hace mejor el pisco. Ya paremos, yo creo que tenemos que empezar a sanarnos mentalmente y hacer un acuerdo nacional, no para el beneficio del político que está de turno, sino para la gente que más lo necesita, para los pobres, la clase media, porque los ricos se cuidan solos. Eso. Ujú. Buena. ¿Eh? A mí me gusta que Miguel y su generación y su gente, sí, me encantó. Me encantó que la gente que de la edad de Miguel, que tiene 39 años, esté chata esta weá.
esté aburrida, que esté cansada. Yo tengo 54, tengo un poco más asimilado y como que ya cargo en la espalda que cada 11 va a ser la misma y que hay que escuchar a uno y escuchar al otro, pero lo único bueno, mira, no vamos a hacer las secciones, dijeron ustedes, pero yo quiero hacer un contagio positivo, ¿se acuerdan de esa sección bonita? Sí, Yo creo que lo único bueno es que después del 11 llega muy rápido el 18. Eso nos salvó, weón. Si no, estaríamos 2 meses peleando, weón. Si no, estaríamos 2 meses agarrados a las mechas. Menos mal que ahí se metió el 18 de septiembre, ¿cachai? Después antes se viene el cambio de hora. Si nadie va a ser más infeliz o menos infeliz por llorar menos o celebrar más el 11 de septiembre. Lo bueno es que la semana siguiente, de un lunes a otro lunes, llega el 18, el 19, son como 5 días. Eso es lo bueno, eso es lo entretenido que encuentro yo, y después se viene ya el fin de año con todas sus cosas mejores. Queremos agradecer a Julio César y que nos va a acompañar en un momento muy especial también. Hablamos de ciclos, ¿cierto? Hablamos de cumplir ciclos. Fueron 10 años, 20 años, 30 años. Ahora son 50 años de un momento histórico importante para bien y para mal. Y nosotros también estamos cumpliendo un ciclo. Este es nuestro último programa en alianza con el Desconcierto, medio que nos abrió las puertas y nos acogió en un momento. La vida está llena de temporadas y llena de ciclos y llena de situaciones que se van dando, ¿no es cierto? Y otras se van cerrando por distintas circunstancias, pero nuestro afán hoy día es agradecer al Desconcierto, por supuesto, agradecer a Gonzalo Badal, a María José Tomás, a Gigle Bacani, antes a Samuel Romo, a Macarena González, a Alvarito Sida, mucha gente que estuvo ahí, que nos fue apoyando semana a semana para vivir esta experiencia. Fue una experiencia distinta, fue una experiencia interesante, en que ambos nos nutrimos y ambos logramos acumular aprendizaje. Nosotros les agradecemos, como les decía a los amigos del concierto, les mandamos un abrazo grande con las manos libres, como siempre con las manos libres, y nosotros seguimos desde otro lugar la próxima semana. Así es que muchas gracias por la audiencia, muchas gracias lectores y audiencia del desconcierto que sabemos que no muchas veces estuvieron de acuerdo con nosotros o con el perfil de entrevistados que teníamos, pero bueno, nos bancaron la gente, la audiencia del desconcierto, me refiero a la audiencia, y al diario, claro, al medio, muchas gracias también. Gracias, Miguel Mendoza, por esta jornada también de manos libres, y muchas gracias, Julio César, ¿ah? Te agradecemos mucho a ti, y que nos haya acompañado un psicólogo hoy día para ver el tema 11 de septiembre era realmente algo relevante para nosotros, era importante. Muchas gracias a ustedes también y mucho éxito. Muchas gracias, ya. muchas gracias a todos, y Manos Libres sigue, no se detiene, por un periodismo libre, independiente y al servicio de la democracia, como siempre. Nos encontramos la próxima semana. Gracias a todos. Nos vemos, que estén bien. Véanos en nuestras redes sociales. Nos vemos. Eso es.